Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 7 y el título de la lección es Vivir vidas santas. Ese será nuestro tema de esta semana. Estamos juntamente con el doctor Rodrigo Silva. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación para este importante estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración corta para poder pedir a Dios que nos acompañe, nos guíe en este estudio de la Biblia. Querido Padre, muchas gracias por el momento especial que estamos separando para estudiar tu palabra, ya sea en un computador, ya sea en alguna iglesia. Es muy bueno saber que tú guías nuestro estudio de la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Rápidamente nosotros vamos a pasar a la primera parte de nuestro bosquejo, que es la motivación. En esta parte de la motivación nosotros queremos colocar un ejemplo. Tal vez ustedes pueden separar un vaso de agua como este que yo tengo en mis manos, agua pura y limpia. Y ustedes pueden hasta degustar o probar delante de las personas, ¿no? Yo creo que más de unos ya se animó a buscar por ahí un poco de agua. Es que es contagioso. El agua pura es muchísimo más saludable que cualquier otra bebida. Y esta es la lección que nosotros vamos a estudiar esta semana. La pureza de la palabra de Dios, pero específicamente de la vida de la persona. Una vida pura, una vida santa. Ese será nuestro tema. Y rápidamente vamos a entrar a nuestra parte segunda del bosquejo, que es la exploración del texto. Estamos listos para poder entrar en esta parte y nosotros queremos apenas escoger 2 puntos que consideramos que podrían ser los más importantes para poder repasar. Pero antes de poder colocar los 2 puntos, nosotros queremos definir nuestro foco. Y el foco es aquella esencia de la lección que tiene que quedar clara, de dónde a dónde queremos llevar a nuestros alumnos. Y la idea es que Dios desea que sus seguidores tengan una vida santa y que hagan uso sabio y adecuado de la sexualidad. Ese será nuestro tema. Y la primera parte tiene que ver con un llamado a vivir una vida de evitar la inmoralidad, un llamado para evitar la inmoralidad. ¿Cómo era el contexto de la inmoralidad en el tiempo de los tesalonicenses, específicamente hablando ahora del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses? Muy bien, pastor. Tal cual nuestros días, en la ciudad de Tesalónica había la gente que se presaba por una moralidad muy grande y los que practicaban la inmoralidad. Lo que pasa es que en esta sociedad muchos de ellos no aceptaban, por ejemplo, la violencia sexual, pero estaban muy contentos con otras formas de inmoralidad que eran prohibidas en la palabra de Dios, tal cual hoy. Hoy, por ejemplo, si preguntamos fuera de la iglesia quién está en favor del estupro, nadie va a decir yo estoy a favor del estupro, pero están en favor de la violación del sexual, pero están en favor del el hecho sexual fuera del matrimonio, por ejemplo, que la Biblia se prohíbe. Muchos de los temas, de los asuntos que Pablo tenía que enfrentar en su tiempo, tenemos hoy como iglesia que enfrentar en nuestros días. Y hay una declaración específicamente en el versículo 4 de 1 de Tesalonicenses 4:4 que dice que cada hombre debe poseer su propio cuerpo, su propia mujer, su propia esposa. ¿Cuál es la idea básica de ese texto? Interesante que usted existe cuerpo y esposa. En las traducciones en portugués, por ejemplo, tenemos en la mayoría de ellas cada uno tenga su propio cuerpo. En una de las traducciones españolas que yo tenía, su esposa. ¿Cuál de los dos es la mejor traducción? En griego tenemos una palabra que no es ni cuerpo ni esposa. Es la palabra vaso. Y yo tengo un vaso acá. Este vaso vino de Egipto. Es un vaso de alabastro original del Egipto, no es tan antiguo, pero fue hecho en Egipto por manos de artesanos egipcios. El alabastro era una piedra muy común en los tiempos bíblicos. Y en este vaso tenía muchas funciones. Por ejemplo, en este vaso la gente tenía la costumbre, por ejemplo, de poner
óleo, aceite de oliva para hacer ungüentos, perfumes y todo más. ¿Te acuerdas de la historia de María Magdalena que puso a los pies del Salvador un gran perfume de nardo? Y el nardo estaba en un vaso de alabastro. Muy bien. Lo quebró, ¿no? Sí, lo quebró, pero muchos de estos tenían una tapa, y entonces se quedaba fuera, se rompía para después poner el perfume. Los generalmente que tenían perfumes eran más chiquitos. Los mayores eran para poner aceite o cosa parecida. Entonces, miren ustedes que están en casa. La palabra que tenemos para vaso en griego es iskeos. Iskeos, los rabinos del segundo siglo se interpretaban como si fuera la esposa. Una palabra simbólica para decir de la mujer del matrimonio. Su esposa, su vaso. En otras situaciones también el vaso era un símbolo del cuerpo. Entonces cuando Pablo dice en griego del Tesalonicenses, cada uno de vosotros tengan en buen cuidado vuestro vaso. Está hablando de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo de nuestra esposa. ¿Y por qué este juego, este juego de palabras? Es una buena pregunta. ¿Por qué este juego de palabras? Un vaso de alabastro era muy caro. Se temía que un niño, por ejemplo, no podría jugar con él, porque se podría romper, quebrar. Es muy caro, muy precioso. Ajá. Entonces la gente que tenía un vaso de ese tenía que poner en un lugar de la casa muy confortable, muy seguro, para que nada se le pasase. Así como yo tengo el cuidado de un vaso caro, tengo que tener cuidado de mi cuerpo y de mi esposa. Desde esta situación, Pablo hace la comparación: cada uno de vosotros tenga buen cuidado de su vaso, que es su esposa, y su cuerpo, ante la inmoralidad sexual de estos tiempos. Entonces fue un llamado para evitar la inmoralidad del cuerpo. Pero la pregunta tal vez sería, ¿qué es más importante? ¿Evitar la inmoralidad del cuerpo o el llamado de vivir una vida santa? Agradezco por la pregunta, porque es una oportunidad de corregir un error que muchos cometen. Hermanos, hoy muchas veces tenemos una falsa dicotomía, una distinción entre un hecho y otro. Yo no puedo, de un lado, evitar la inmoralidad o, de otro, buscar la santificación. Son los dos, como si fuera alas de un avión. No puedo elegir cuál de las alas del avión yo voy a dejar. De la derecha, de la izquierda o de la derecha. Las dos son importantes para el vuelo. También el hecho de evitar el mal, la inmoralidad, y el hecho de buscar la santidad son dos alas del avión de mi salvación. Yo no puedo olvidar y solo quedar con otro. En cuanto yo soy santificado, entonces yo voy evitando también la inmoralidad, sí, y viceversa, ¿no es cierto? Sí. Y la lección y la Biblia, específicamente el versículo 7 del capítulo 4, enfatiza no tanto el resultado, sino el proceso, ¿no es así? Sí, mucha gente también tiene el error de pensar que la santificación es un único hecho de un día de la vida. La santificación no es un resuelto, es un proceso. El resuelto de la santificación, resultado, ¿no? El resultado de la santificación es la glorificación en la venida de Jesucristo. Amén. No es también la salvación. Déjame explicar. Cuando yo soy justificado, cuando acepto a Jesús como mi Salvador personal, pero como un resultado de mi salvación, mientras estoy viviendo en este mundo, tengo el deber de santificarme, ser todos los días separado para Dios. No un hecho de un día apenas, pero de toda la vida. Y como un resultado de la santificación, en la venida de Jesucristo yo voy a tener la glorificación. Entonces, si yo tengo 40 años, la santificación debe durar los 40 años o por lo menos los tiempos después de mi conversión. Si yo tengo 10 años de convertido, la santificación en mi vida, 10 años. Si tengo 70 años, 70 años de convertido, hacia el día de mi muerte. Amén. Y es así, nosotros hemos entonces enfocado dos puntos.
evitar la inmoralidad sexual y en segundo lugar, un llamado para ser santos. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte que tiene que ver con la aplicación. En esta parte de la aplicación, ¿cómo esta enseñanza de cuidarnos de la promiscuidad sexual, de la inmoralidad sexual y vivir una vida santa, cómo nosotros podríamos aplicar eso ahora, para nuestros tiempos, para nuestras vidas? Hay una declaración de Elena de White en la lección que dice que nosotros debiéramos guardar las vías de acceso al corazón. ¿Qué significa eso? Hay algunas vías de acceso. Sí, sí, los ojos, los oídos, por ejemplo, la presencia en un contexto, el tacto, en fin, todo eso promueve santidad o promueve promiscuidad. Depende de lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que nos ayuda a poder tener el proceso de la santidad. En segundo lugar, Pablo usa una expresión cada vez más en el versículo 4 para describir el crecimiento en el carácter y también en el comportamiento. Cada vez más. ¿Qué significa esto? Progreso. Paso a paso. Paso a paso. La vida cristiana no es de la noche a la mañana, ya soy todo. Es un asunto progresivo. Por eso la Biblia habla de crecimiento, ¿no? Construir la vida para llegar a la estatura de Cristo. Y ojalá que este sea nuestro deseo también y nuestra grande decisión en esta semana. Vamos ahora rápidamente a la última parte, que es creatividad. Los conquistadores tienen un lema, un voto muy conocido. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Ellos dicen, levantando su mano, por la gracia de Dios, seré puro, bondadoso y leal. Y después guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de todos. Es un lema conocido, un voto conocido. ¿Qué les parece si ustedes, los líderes de la iglesia, allí en las clases de escuela sabática, pueden tomar el voto del conquistador? ¿Quieren hacer la prueba conmigo? Vamos a hacer. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Seré puro, bondadoso y leal. Seré puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley del conquistador. Guardaré la ley del conquistador. Seré siervo de Dios. Seré siervo de Dios. Y amigo de todos. Y amigo de todos. Que ustedes lleven y nosotros tomemos la decisión de ser puros todos los días. En el nombre del Señor, y que Dios bendiga mucho nuestro estudio. Vamos a terminar con una oración. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima a ser puros y santos en ti. Por favor, Señor, que nuestros cuerpos puedan ser guiados y también puedan ser gobernados por el Espíritu de Dios y podamos aceptar el llamado de ser santos todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.